Imagina un lugar que durante décadas ha alimentado algunas de las historias más inquietantes jamás contadas. Un lugar donde barcos desaparecieron sin dejar rastro, donde aviones se esfumaron de los radares y donde incluso marineros experimentados regresaron contando relatos tan extraños que parecían imposibles de creer. La mayoría de las personas lo conocen como el Triángulo de las Bermudas. Pero ¿qué pasaría si uno de los mayores secretos de esta región no estuviera oculto en el cielo ni sobre la superficie del océano, sino en las profundidades más oscuras del fondo marino? Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo tu forma de ver uno de los lugares más misteriosos del planeta. Antes de comenzar, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal, porque esta historia se vuelve cada vez más sorprendente a medida que avanza. Y créeme, cuando lleguemos al final, probablemente tendrás más preguntas que respuestas. El Triángulo de las Bermudas ocupa una enorme extensión del Océano Atlántico situada entre Florida, las Bermudas y Puerto Rico. Durante generaciones, esta región ha estado rodeada de leyendas, teorías y misterios que nunca han sido completamente resueltos. Sin embargo, una expedición moderna de exploración submarina descubrió algo tan inesperado que incluso los especialistas más experimentados quedaron completamente desconcertados. A unos 700 metros de profundidad, los investigadores esperaban encontrar lo habitual: restos de embarcaciones hundidas, fragmentos dispersos de antiguos naufragios, formaciones rocosas moldeadas por la naturaleza durante miles de años. Pero las cámaras mostraron algo completamente diferente. Bajo la intensa luz de los focos aparecieron enormes bloques de piedra. Tenían bordes rectos, superficies planas, formas geométricas que parecían demasiado precisas para ser obra del azar. Lo más extraño era su disposición. No estaban dispersos aleatoriamente, no parecían restos arrastrados por corrientes marinas. Se encontraban alineados en filas ordenadas sobre el fondo oceánico, como si alguien los hubiera colocado allí deliberadamente. Y eso era precisamente lo que resultaba tan inquietante, no solo por su aspecto, sino por el lugar donde se encontraban. Aquellas estructuras descansaban en una zona que, durante gran parte de la historia humana conocida, habría sido prácticamente inaccesible. La expedición responsable del hallazgo no estaba formada por aficionados ni por cazadores de misterios de Internet. Se trataba de un equipo profesional equipado con tecnología avanzada y años de experiencia en exploración submarina. La misión formaba parte de un proyecto oficial. Todo estaba siendo documentado cuidadosamente. Las cámaras grababan imágenes de alta definición. Los sistemas de sonar generaban mapas detallados del terreno submarino. Y cuando las primeras imágenes extrañas aparecieron en los monitores, el ambiente cambió por completo. Las conversaciones se detuvieron. Los operadores dejaron de hablar. Todos fijaron la vista en las pantallas. Lo que estaban observando parecía desafiar todo lo que conocían sobre geología marina. La empresa que realizaba la expedición colaboraba con el gobierno cubano. El objetivo original era relativamente simple. Buscaban antiguos galeones españoles, cargamentos perdidos, metales preciosos, tesoros desaparecidos hacía siglos. Para la tripulación era una misión rutinaria. Los equipos funcionaban correctamente. La planificación había sido minuciosa. Nada hacía pensar que terminarían enfrentándose a un misterio completamente diferente. Entonces apareció una señal inesperada. Normalmente las imágenes de sonar muestran patrones irregulares. El barro, la roca y los sedimentos generan reflejos caóticos. Las formas naturales suelen parecer desordenadas y aleatorias. Pero esta vez ocurrió algo distinto. En la pantalla aparecieron líneas brillantes, líneas paralelas, separaciones regulares, ángulos sorprendentemente precisos. Era una geometría que destacaba inmediatamente. Nadie a bordo había visto algo parecido en aquella región. No parecía un arrecife, no parecía un naufragio, no parecía una simple formación rocosa. Cuanto más analizaban los datos, más convencidos estaban de que habían encontrado algo completamente fuera de lo común. Uno de los ingenieros marinos decidió repetir la exploración. Quizá existía un fallo técnico. Quizá el CENTOS no. Sistema estaba interpretando mal los datos. Se realizó una nueva lectura. Las formas seguían allí. Se ajustaron los parámetros. Las formas seguían allí. Se modificó la sensibilidad del sonar. Las formas seguían allí. Se efectuaron nuevas pruebas. Nada cambió. Finalmente, el ingeniero confirmó algo que comenzaba a inquietar a todos. Los equipos funcionaban perfectamente. Aquello era real. Sin embargo, todavía había un detalle más extraño.
Detrás de algunas estructuras aparecían sombras. Para una persona sin experiencia, esto podría parecer un detalle insignificante. Para un especialista en sonar era una información crucial. Las sombras indican volumen, indican altura, indican que un objeto sobresale del terreno. Una superficie plana no genera sombras. Un objeto enterrado no genera sombras. Una capa delgada de roca no genera sombras. Aquellas figuras parecían elevarse sobre el fondo marino. Tenían dimensiones. Tenían contornos definidos, existían físicamente. La directora de la expedición ordenó nuevas pasadas sobre la zona. El barco cambió de dirección. Se utilizaron distintos ángulos de exploración. Se realizaron múltiples escaneos adicionales. Los resultados fueron exactamente los mismos, una y otra vez, sin excepciones. Después de comparar los datos con registros de naufragios conocidos, mapas geológicos y exploraciones anteriores, el equipo llegó a una conclusión inquietante. No existía ninguna coincidencia. No había nada parecido documentado en aquella área. Y lo más importante era quién estaba llegando a esa conclusión. La responsable del proyecto no era una persona dada a las especulaciones. Había dirigido numerosas expediciones científicas durante años y gozaba de una sólida reputación profesional. No buscaba leyendas, no perseguía mitos, buscaba hechos, y los hechos parecían conducirla hacia algo que no debería estar allí. Fue entonces cuando tomaron una decisión que cambiaría por completo el rumbo de la misión. La búsqueda de barcos hundidos dejó de ser la prioridad. Los tesoros perdieron importancia, los cargamentos históricos quedaron en segundo plano. Toda la atención se concentró en una sola pregunta: ¿qué había realmente en el fondo del océano? Para averiguarlo, decidieron enviar un vehículo submarino controlado a distancia hasta las profundidades. Las cámaras mostrarían finalmente la verdad, pero nadie a bordo imaginaba que las imágenes que estaban a punto de recibir no resolverían el misterio, lo harían mucho más grande. Los preparativos para el descenso comenzaron de inmediato. Todos los miembros de la expedición sabían que una inmersión a 700 metros de profundidad no era una operación cualquiera. A esa distancia de la superficie, el océano se convierte en un entorno extremadamente hostil, donde incluso la tecnología más avanzada puede fallar en cuestión de segundos. La presión del agua es inmensa, tan poderosa que sería capaz de aplastar muchos vehículos submarinos si ocurriera el más mínimo problema técnico. La luz del sol no alcanza esas profundidades. No existen colores, no existen referencias visuales, no existe ningún sonido procedente del mundo exterior, solo oscuridad. Antes de iniciar la maniobra, el equipo revisó cuidadosamente cada componente del vehículo submarino. Se inspeccionaron los cables, se comprobaron las cámaras, se probaron los sistemas de navegación, los focos de alta potencia, que pronto serían la única fuente de luz en aquella inmensa oscuridad, fueron revisados varias veces. Nadie quería correr riesgos. Cuando todo estuvo listo, comenzó el descenso. Lentamente, metro a metro. El vehículo desapareció bajo la superficie del océano. Durante los primeros momentos, las cámaras mostraban un entorno relativamente familiar. Pequeños peces cruzaban frente al objetivo. La luz natural todavía penetraba parcialmente en el agua, pero cuanto más descendía el aparato, más cambiaba el paisaje. La claridad comenzó a desaparecer. Los colores se apagaron. La oscuridad se hizo más intensa, más profunda, más absoluta. Finalmente llegó el momento en que toda la luz natural desapareció por completo. Solo quedaban los focos del vehículo. Sus haces blancos atravesaban la negrura como cuchillas luminosas. Pequeñas partículas suspendidas en el agua flotaban lentamente frente a las cámaras, creando una imagen semejante a una nevada silenciosa en cámara lenta. Mientras tanto, en la superficie, la tripulación observaba los monitores sin apartar la vista. 300 metros, 400 metros, 500 metros, 600 metros. Nadie hablaba. El único sonido en la sala de control provenía de los equipos electrónicos y de las comunicaciones internas. Todos esperaban, todos observaban. Y entonces ocurrió. Cuando el vehículo se aproximó a la profundidad prevista, algo comenzó a aparecer en el borde de la iluminación. Era el fondo marino. Al principio apenas podía distinguirse. Luego fue haciéndose más visible, más claro, más definido. Los investigadores esperaban encontrar barro, esperaban ver rocas dispersas, esperaban el mismo tipo de paisaje irregular que habían contemplado en innumerables expediciones anteriores. Pero eso no fue lo que apareció. En lugar de un terreno caótico, las cámaras mostraron grandes superficies planas.
Durante unos segundos, algunos miembros del equipo pensaron que se trataba de una ilusión provocada por el ángulo de la cámara. Quizá la perspectiva estaba engañándolos, quizá la iluminación generaba un efecto visual extraño. Sin embargo, cuanto más se acercaba el vehículo, más evidentes se volvían los detalles. Líneas rectas, bordes definidos, formas rectangulares, bloques enormes situados unos junto a otros. Algunos parecían tener varios metros de ancho. Lo más sorprendente era su estado de conservación. Las superficies parecían inusualmente lisas. No mostraban señales claras de erosión, no presentaban grandes fracturas, no tenían grietas profundas, no parecían haber sido desgastadas por siglos de corrientes marinas. Aquello resultaba extraordinariamente extraño. A esa profundidad, el océano recibe constantemente una lluvia silenciosa de sedimentos. Polvo microscópico, restos orgánicos y partículas diminutas descienden lentamente desde capas superiores del agua. Con el paso de los siglos, esos materiales suelen cubrir todo lo que encuentran a su paso. Sin embargo, aquellas estructuras parecían estar prácticamente expuestas, como si hubieran sido colocadas allí mucho más recientemente. Los testimonios posteriores de varios miembros de la expedición coincidieron en un detalle. La sala de control quedó completamente en silencio. No un silencio normal, un silencio absoluto. Todos observaban las pantallas. Nadie sabía qué decir. Las imágenes desafiaban cualquier expectativa. No encajaban con la geología conocida. No encajaban con la experiencia acumulada durante años de exploración submarina. Y sobre todo, no encajaban con lo que debería encontrarse a 700 metros bajo el océano. En las semanas siguientes, los investigadores analizaron el material una y otra vez, fotograma por fotograma, imagen por imagen. Y cuanto más estudiaban las grabaciones, más grande parecía el misterio. Las estructuras no estaban distribuidas al azar, mostraban patrones, mostraban alineaciones, mostraban distancias aparentemente regulares. Varias filas parecían extenderse paralelamente a lo largo del fondo marino. En algunos sectores, la disposición resultaba tan ordenada que parecía responder a un diseño deliberado. Y precisamente eso era lo que inquietaba a muchos especialistas. La naturaleza puede producir formas sorprendentes, pero una organización geométrica tan evidente es extremadamente rara. Las corrientes dispersan materiales. Los movimientos geológicos generan fracturas impredecibles. Las erupciones volcánicas producen paisajes irregulares. Sin embargo, aquellas imágenes parecían mostrar algo diferente. A medida que avanzaban los análisis, surgió otro aspecto desconcertante: el tipo de roca. La región occidental de Cuba está formada principalmente por piedra caliza. Es un material relativamente blando. Se erosiona con facilidad. Las corrientes marinas suelen dejar marcas visibles en su superficie, pero los bloques observados por las cámaras parecían distintos, mucho más resistentes, mucho más compactos. Algunos expertos llegaron a sugerir que su aspecto recordaba al granito o a otras rocas volcánicas extremadamente duras, y eso abrió una nueva serie de preguntas. El granito se forma bajo condiciones muy específicas en las profundidades de la corteza terrestre. Es una de las rocas naturales más difíciles de trabajar. Incluso hoy en día requiere herramientas avanzadas para ser cortado y moldeado. Si aquellas estructuras estaban realmente compuestas por un material semejante, ¿cómo habían llegado hasta allí? Con el fin de obtener una evaluación independiente, varios especialistas examinaron los datos recopilados durante la expedición. Entre ellos se encontraba un reconocido geólogo cubano. Tras revisar cuidadosamente las imágenes y los registros del sonar, ofreció una valoración prudente. Reconoció que las formas observadas no coincidían con ninguna estructura geológica conocida en esa zona. También señaló que la regularidad de los patrones era extraordinaria y destacó que el estado de conservación de los bloques resultaba difícil de explicar. Sin embargo, evitó realizar afirmaciones categóricas. No aseguró que fueran construcciones artificiales, pero tampoco pudo demostrar que fueran completamente naturales. Y esa incertidumbre solo hizo crecer el interés. Porque cuando un experto admite que no tiene una explicación satisfactoria, el misterio se vuelve todavía más profundo. Y aún quedaba un problema adicional, uno que dejaría perplejos a numerosos investigadores. Según los modelos geológicos convencionales, aquellas estructuras deberían haber estado enterradas bajo gruesas capas de sedimentos. Pero no lo estaban, y esa simple observación planteaba preguntas para las que nadie parecía tener respuestas convincentes. Fue en ese momento cuando el descubrimiento dejó de ser una simple anomalía en el fondo del océano y se convirtió en un verdadero problema para cualquiera que intentara explicarlo.
porque si aquellas estructuras no eran naturales, entonces alguien tuvo que construirlas, y ahí comenzaban todas las preguntas incómodas. La primera era la profundidad. 700 metros bajo la superficie del Atlántico no es un lugar donde una ciudad pueda existir hoy. Tampoco es una profundidad que pueda alcanzarse de forma repentina en unos pocos siglos. Según los modelos geológicos más aceptados, el hundimiento de una masa terrestre hasta esa profundidad requeriría periodos extremadamente largos. Eso significaría que las estructuras podrían ser muchísimo más antiguas de lo que cualquier arqueólogo estaría dispuesto a aceptar sin pruebas contundentes, y precisamente por eso comenzó la controversia. Algunos investigadores señalaron que si realmente se trataba de construcciones artificiales, habría que replantear muchas ideas sobre el pasado humano. Otros respondieron que era demasiado pronto para llegar a semejante conclusión. Los escépticos recordaron que la naturaleza puede producir formas engañosas. Existen formaciones rocosas capaces de crear líneas rectas, ángulos definidos y patrones que parecen diseñados por inteligencia cuando en realidad son el resultado de procesos geológicos. Era un argumento válido, pero también existía otro problema. Nadie había logrado explicar satisfactoriamente todos los detalles observados al mismo tiempo. La forma de los bloques, las alineaciones, las aparentes filas paralelas, su conservación y la escasa cantidad de sedimentos visibles sobre algunas superficies. Cada explicación resolvía una parte del misterio, pero dejaba otras preguntas sin respuesta. Por eso muchos expertos coincidían en algo. Hacía falta volver. Hacía falta investigar el lugar directamente. Hacía falta obtener muestras, realizar perforaciones, analizar las rocas, determinar su composición exacta. Sin embargo, eso nunca ocurrió. La responsable de la expedición pasó años intentando organizar una nueva misión. Contactó universidades, organismos científicos y especialistas en exploración marina. Presentó los datos recopilados, mostró las grabaciones, compartió las coordenadas exactas del hallazgo, pero los recursos nunca llegaron. Una y otra vez recibió respuestas similares. El descubrimiento era interesante, prometedor, merecía atención, pero no había financiación suficiente, y así el tiempo siguió avanzando. Los archivos fueron almacenados, las imágenes quedaron guardadas, los debates continuaron, pero el sitio permaneció exactamente donde estaba, intacto, olvidado, esperando. Con el paso de los años surgieron nuevas teorías. Una de las más comentadas proponía que un evento geológico extremo podría haber provocado el hundimiento repentino de una zona costera hace miles de años. Un terremoto gigantesco o un colapso tectónico podrían explicar cómo una región completa terminó bajo el océano. No era una explicación demostrada, pero para algunos investigadores resultaba más razonable que ignorar por completo las evidencias observadas. Otros seguían convencidos de que todo tenía un origen natural, que las formas aparentemente artificiales eran solo una coincidencia geológica extraordinaria. Y así continúa la discusión hasta hoy. Sin una nueva expedición, ninguna de las dos posiciones puede demostrar definitivamente que tiene razón. Y quizá esa sea la parte más fascinante de toda esta historia. No sabemos la respuesta. Vivimos en una época en la que los seres humanos han enviado sondas a otros planetas, han explorado regiones remotas del sistema solar, han fotografiado objetos situados a distancias inimaginables. Sin embargo, una de las anomalías más intrigantes encontradas en nuestro propio océano sigue sin ser investigada completamente. Todavía permanece allí, a 700 metros de profundidad, rodeada de oscuridad, lejos de la luz del sol, lejos de las ciudades, lejos de cualquier explicación definitiva. Quizá algún día una nueva generación de investigadores regrese al lugar. Quizá las futuras tecnologías permitan estudiar cada bloque con precisión. Quizá se descubra que todo tiene una explicación geológica perfectamente normal. O quizá ocurra exactamente lo contrario. Quizá esas estructuras escondan una historia que todavía no conocemos. Una historia perdida bajo el océano durante miles de años. Una historia esperando ser descubierta. Hasta que llegue ese día, el misterio seguirá vivo. Las imágenes continúan existiendo, los datos continúan existiendo, las coordenadas continúan existiendo, pero las respuestas siguen faltando. Y ahora quiero conocer tu opinión. Si hubieras estado en aquella sala de control observando las imágenes por primera vez, ¿qué habrías pensado? ¿Una formación natural extraordinaria? ¿O algo mucho más sorprendente? Déjame tu respuesta en los comentarios.
Me interesa saber qué teoría te parece más convincente. Y si esta historia te ha parecido fascinante, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos misterios que exploraremos juntos. Porque el océano todavía guarda innumerables secretos, y algunos de ellos podrían cambiar nuestra forma de entender el pasado. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.